Está pesada la máquina. Bien, tengan ustedes buenas noches. El último tema de este curso es avances en el manejo de anemia neonatal. Bien, a manera de introducción, todos tienen que saber que la anemia neonatal es una enfermedad común en recién nacidos, pero sobre todo en recién nacidos prematuros, ¿sí? A menor edad gestacional, mayor predisposición a que presente anemia. En cuanto al manejo de esta entidad, básicamente es lo que tiene que ver con la transfusión de paquete globular o de glóbulos rojos. Estadísticamente, al menos el 90% de un recién nacido menor a 1 kilo, o sea, con extremadamente bajo peso, requiere una transfusión en su vida. El manejo de anemia neonatal, como vamos a ver más adelante, generalmente los estudios se basan en opiniones de expertos y, más importante, el tratamiento son las estrategias de prevención. En cuanto vamos a hablar algo de fisiopatología, generalmente es de causa multifactorial, pero existen 3 puntos que son importantes para la presentación de anemia. Acá tiene que ver el hierro, sobre todo recalcar que en los recién nacidos la transfusión de hierro o el pase de hierro desde la madre al feto ocurre principalmente o es significativamente mayor en el tercer trimestre. O sea, se deduce que el prematuro tiene mayor riesgo de presentar anemia. Vamos a hablar primero de la inadecuada producción de eritrocitos, y acá entra a tallar la eritropoyetina. La eritropoyetina es una proteína, se considera una hormona que tiene que ver en la eritropoiesis, en la maduración y proliferación de la serie eritroide. Se produce en el feto, principalmente en el hígado, en los macrófagos, para luego, ya cuando el neonato está cerca, el feto está cerca al término o ya nace, su principal producción es a nivel de riñón, en las células intersticiales peritubulares. Su estímulo principal es la hipoxia tisular. El neonato tiene un estado de hipoxia tisular mientras está en el útero, pero luego cuando nace, la presión arterial de oxígeno sube y fisiológicamente deja de o baja la producción de eritropoyetina. Como les había dicho al inicio, también la producción de eritropoyetina es menor en pacientes prematuros, sobre todo en pacientes menores a 30 semanas. El segundo punto es la vida media corta del eritrocito. El neonato a término su eritrocito tiene una vida media reducida en un 20-25% a comparación del adulto, o sea, 90 días. Y si es prematuro, incluso puede bajar hasta un 50%. Por esas 3 causas: menor actividad enzimática, menor nivel de ATP intracelular y mayor susceptibilidad a la oxidación. Y el tercer punto, que es muy importante, es las pérdidas sanguíneas. Aquí hay pérdidas sanguíneas por transfusión, por hemorragias internas y sobre todo por las extracciones repetidas de sangre. El paciente, mientras más prematuro es, tiene mayor complicaciones. Nosotros somos los principales responsables de las extracciones sanguíneas repetidas. Y si nosotros hacemos comparación con un adulto, si ponemos el ejemplo de un paciente que pesa 1 kilo, tiene un volumen aproximado de 100 mililitros, y extraerle 1 mililitro, lo normal para el laboratorio es 0.5 a 1 mililitro en la muestra,
es como que nos traigan a nosotros, un adulto, 50 mililitros en ese momento. O sea, es bastante. En cuanto a la clasificación, para enfocarnos en el manejo, lo vamos a dividir dentro del tiempo de aparición de la anemia. Puede haber anemia precoz o anemia temprana, que es la que se presenta en las 2 primeras semanas. Su principal factor de presentación en prematuros es volumen del sangre extraído, sobre todo para muestras, o si el paciente está crítico, las flebotomías frecuentes. Y acá es donde se enfocan todas las estrategias o protocolos para tratar de reducir estas pérdidas sanguíneas. En cuanto a la segunda clasificación, es la anemia tardía, que es la que se llama propiamente anemia del prematuro, que es la que se presenta después de la 3ª semana, 3 a 12 semanas, tiene carácter hiporgenerativo, normocítica, normocrónica, como una anemia crónica. Es progresiva la disminución de hemoglobina, vamos a encontrar los reticulocitos disminuidos, la ferritina aumentada. Y también muchas veces al prematuro que está hospitalizado, nosotros nos enfocamos para que básicamente en la ganancia de peso. Entonces aumentamos el aporte calórico, el proteico, el paciente sube de peso, pero nos olvidamos de la hemoglobina. Paciente que sube rápidamente de peso, la hemoglobina no sube por mayor volumen sanguíneo, que es lo que se dice la hemorragia dentro de la propia circulación, y de ahí nos encontramos, cuando le tomamos sus exámenes que le corresponden, una anemia que de repente requiere transfusión. En cuanto al manejo, aquí entra a tallar esta hormona que se llama eritropoyetina. Se puede conseguir para su administración como una droga terapéutica, que es la eritropoyetina recombinante humana. Ahora vamos a valorar costo-beneficio, vamos a ver si los estudios lo recomiendan para su administración, como prevención o como tratamiento de la anemia. En cuanto al costo, la eritropoyetina viene en un polvo liofilizado de 50.000 unidades para su administración intravenosa o subcutánea, en ampolla de 10 mililitros, y aproximadamente su costo son $500. La casa farmacéutica que la produce es Roche. Los estudios básicamente se han hecho en prematuros, menores de 30 semanas o menores de 1 kilo. Y existen muchas maneras de administrarse, dosis, tiempo, pero la que más se recomienda es 250 unidades por kilo por dosis, 3 veces por semana, de 4 a 6 semanas. ¿Cuál es el beneficio? Como nosotros vimos en la fisiopatología, que un prematuro tiene disminución de su concentración o producción de eritropoyetina. Entonces es lógico pensar que si le administramos eritropoyetina, el paciente podemos prevenir de que haga anemia, o si ya está con anemia, tratar de resolverlo. Hay 2 formas de administración: temprana, menor de 8 días, o tardía, más de 8 días de vida postnatal. En cuanto a los estudios de administración temprana, se ha visto que los resultados en cuanto a transfusión y reducción del volumen de sangre a transfundir no tienen una importancia clínica relevante. O sea, no se han visto resultados favorables en cuanto a la disminución de transfusión o volumen a transfundir. Pero en la administración tardía sí se ha visto una reducción estadísticamente significativa, como menciona ahí la diapositiva, una reducción entre el menor a 1, que es 0.78 de transfusión, y el volumen, una reducción de 7 mililitros por kilo de volumen transfundido, pero que clínicamente no es significativo. O sea, reducir menor a 1 transfusión no es clínicamente significativo para un paciente, o sea, prácticamente no lo reduce. Entonces, ¿qué se concluye de los estudios revisados? Que faltan pruebas, faltan más estudios para definir si el beneficio es significativo, y por lo tanto recomiendan que no sea de rutina. ¿Y qué riesgos tiene el uso de eritropoyetina? Pues en el paciente puede producir neutropenia, condicionar al paciente que sufre o que presenta algún tipo de infección,
trombocitosis, pobre ganancia ponderal, y el efecto más riesgoso es la presencia de retinopatía del prematuro en un grado de 3 a más, porque así como la eritropoyetina tiene efecto eritropoyético, también tiene efecto en la angiogénesis, sobre todo a nivel retiniano, y predispone al paciente de ROC. Entonces, los estudios básicamente mostraron que en precoz puede haber presencia de ROC, más no en administración tardía, o sea, por encima de los 8 días, por eso que los estudios recomendaban entre 10 a 15 días. Pero si yo tengo el riesgo de que mi paciente presente ROC, el riesgo supera el beneficio. Si el resultado o el beneficio no es clínicamente significativo, el riesgo supera los beneficios. Así que la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, que es el CIBEN, no recomienda su administración. ¿Sí? Medidas preventivas. Los estudios con respecto a vitaminas y administrar vitamina B12 no modifica la evolución. Administrar vitamina E sí aumenta significativamente la hemoglobina, sobre todo de 0.3 a 0.5 gramos por decilitro, por eso que se han añadido a las fórmulas que se le dan a los pacientes prematuros, aproximadamente de 10 a 15 unidades en la lata de la fórmula. En cuanto al hierro, también lo mencionan como un suplemento para la prevención de anemia. Esto ya está bien dilucidado, que en los estudios disminuye la anemia por deficiencia de hierro en el paciente que ya no es neonato, en la edad postnatal. Pero en cuanto a la necesidad de transfusión, hay pocos estudios que muestran que beneficia. Los últimos estudios, sobre todo del 2013-2014, mencionan que no hay una reducción de la necesidad de transfusión. O sea, el hierro, administrarlo para prevenir la transfusión en la presentación de una anemia del prematuro, no ha mostrado algún beneficio. En cuanto a ácido fólico, folatos no previenen la anemia, pero sí se utiliza cuando el paciente tiene una anemia hemolítica por el consumo de folato. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? En cuanto al hierro, menciona que el déficit de hierro corporal total aumenta a menor edad gestacional. Se agrava con el crecimiento postnatal rápido y por las flebotomías frecuentes. Que los recién nacidos pretérminos enfermos con múltiples transfusiones corren el riesgo de sobrecarga de hierro. Ya saben que la deficiencia de hierro puede producir anemias, pero la sobrecarga puede producir efectos tóxicos por su gran poder oxidativo. El uso de eritropoyetina como droga agota los depósitos de hierro si no le administramos hierro al paciente. Y básicamente se enfoca en la suplementación de hierro. A recién nacidos sanos, menciona la Academia Americana de Pediatría que tiene suficiente hierro si es amamantado solo con leche materna hasta los 4 meses. Entonces recomienda antes de los 4 meses iniciar hierro profiláctico a 1 miligramo por kilo por día. Si hablamos de paciente pretérmino, el promedio es usar como hierro profiláctico 2 miligramos por kilo por día. Hay guías que recomiendan iniciarlo en pretérminos cuando lleguemos a 100 mililitros por kilo de vía enteral, o sea, cuando el paciente tolere volumen enteral de 100 mililitros por kilo, paciente hospitalizado, obviamente. En prematuros extremos se puede requerir dosis mucho más altas, 4 a 6 miligramos por kilo por día a partir de las 4 semanas, y en lactantes prematuros en general suplementar, o sea que son amamantados con leche materna, suplementar con 2 miligramos por kilo por día a partir del primer mes de edad. O sea, en prematuros, a partir de las 4 semanas se recomienda suplementar con hierro. El clampaje tardío del cordón, como ya expusieron en la anterior exposición, pero en el tema de anemia neonatal también es importante. En promedio son 30 segundos, pero se considera hasta 2 a 3 minutos después del nacimiento. Y se ha visto en los estudios que, sobre todo estudios en prematuros, también menciona el doctor Julián que si un paciente necesita
necesita reanimación, no hacemos clampaje tardío, es en un paciente que no requiere reanimación. Entonces, en prematuros que no requiere reanimación, reduce la necesidad de transfusión, o sea, de glóbulos rojos, mejora la estabilidad circulatoria, reduce la incidencia de hemorragia intraventricular y de presencia de enterocolitis necrotizante. El paciente, como efecto colateral, puede tener mayor bilirrubina sérica, pero sin requerir fosfoterapia. Esto en prematuros, a diferencia del a término, que sí puede tener mayor bilirrubina sérica y se ha visto un aumento del 2.5% de necesidad de fosfoterapia. Como dice acá, el recién nacido a término, el efecto beneficioso es menos evidente, porque en cuanto a la transfusión de glóbulos rojos, en estos pacientes a término es mucho menor. O sea, paciente neonato a término es más raro que necesite en algún momento de su vida una transfusión sanguínea. Y lo que sí está demostrado es los depósitos de hierro o el estado de hierro en la edad de lactancia, en 3 estímulos. O sea, previene la deficiencia de hierro en su edad de lactancia. En cuanto a dañar el cordón umbilical, también se han hecho estudios, sobre todo en 2013, 2013, que se ha visto que el ordeñar el cordón umbilical podría ser similar a un clampaje tardío. Pero los estudios son pequeños, o sea, poca población. Cuando comparan en un estudio con el clampaje tardío, no muestra diferencias entre los beneficios de ambos. Con respecto a los efectos adversos, la hiperviscosidad clínica, que es su efecto adverso principal, es bajo. Y también se ha visto que reduce el número de transfusiones, aumenta el hematocrito y disminuye la presencia de hemorragia ventricular, intraventricular. En cuanto al tratamiento de la anemia precoz, ¿no? Ya hemos visto antes algunas pautas en el manejo de la anemia del prematuro. La anemia precoz es la que se presenta en las 2 primeras semanas. ¿Cómo hacemos diagnóstico de anemia? 2 desviaciones estándar por debajo del hematocrito o hemoglobina que le corresponde y que tiene que ver con su edad gestacional. 3 causas principales: pérdida sanguínea, aumento de la destrucción de eritrocitos, disminución de la producción de eritrocitos. Aquí les he mostrado, para que ustedes ya después lo vean la diapositiva más detenidamente, los lean, de las clínicas pediátricas de Norteamérica del 2004, tanto para edad gestacional en semanas, como la edad postnatal en días, y la edad postnatal en semanas. ¿Sí? En cuanto a anemia por pérdida de sangre, es el 10% de los casos. Cuando la pérdida es por encima del 20% del volumen total, ya hay signos de shock. Acá hay como causas antes del nacimiento: transfusión feto-materna, feto-placentaria, feto-feto. Posterior al nacimiento, anormalidad del cordón umbilical. Ya saben que la inserción filamentosa del cordón tiene bastante mortalidad por hemorragia aguda. Anormalidades de la placenta, ya el desprendimiento prematuro de placenta previa, procedimientos obstétricos. Hemorragia interna, malformaciones vasculares, traumatismos, sobre todo hemorragia subtaleal, donde el paciente rápidamente puede entrar en shock por la pérdida aguda de sangre, trastornos de la coagulación, trastornos raquíparos, y los prematuros, presencia de hemorragia intraventricular, lo puede descompensar. Entonces, acá también en una diapositiva les voy a mostrar el algoritmo de diagnóstico, aunque no sea tema el tema exactamente, pero sí es importante que ustedes sepan en qué etiología probablemente tiene el paciente para que ustedes den un tratamiento adecuado, ¿no? Si nosotros encontramos en un paciente que tiene la hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar para su edad y edad gestacional, hacemos el diagnóstico de anemia y tenemos que pedirle reticulocitos. Si nosotros vemos que los reticulocitos están disminuidos, nosotros sospechamos de una supresión de medulas. Pero si encontramos que los reticulocitos están normales o altos, tengo que pedirle como tercera opción PUM directo. Si el PUM directo sale negativo, yo tendré que pedir
volumen corpuscular medio, para ver el volumen, el tamaño del eritrocito. Y si me sale positivo, ya yo confirmo que es una anemia hemolítica inmunológica, incompatibilidad RH o de grupo AB. Negativo, con BCM bajo, hago el diagnóstico de defectos de la hemoglobina, ¿sí? Acá está talasemia, anemia de células calciformes. Pero si el BCM está normal o alto, me tengo que pedir un frotis o lamina periférica. Si encuentro signos de hemólisis, infección, déficit de enzimas, si es normal, por pérdida sanguínea, y si tiene alteración morfológica, esterocitosis, eritocitosis, deficiencia de glucosa 6, fosfato deshidrogenasa, que son defectos enzimáticos. Entonces, ya hemos visto eritropoyetina, medidas preventivas, y en el tratamiento de anemia precoz tiene que ver la transfusión de glóbulo rojo. Existen diferentes pautas en todo el mundo o guías de transfusión. También se basa en opinión de expertos. Tienen en cuenta varios factores, hematocrito en sí, estado clínico del paciente, sobre todo insuficiencia respiratoria, y según eso, el valor de hematocrito y alguna comorbilidad se indica o no transfusión sanguínea. Existen medidas restrictivas liberales, pero hasta la actualidad no existen diferencias en ambas en mortalidad y morbilidad, ni diferencias en resultados a corto o a largo plazo. En cuanto al volumen, el rango es entre 5 a 20 mililitros por kilo, pero sí se ha visto en los estudios que mientras a más volumen que se administra al paciente, si requiere transfusión de glóbulos rojos, hay menor necesidad posterior de transfusión. Efectos secundarios que se asocian a transfusión de glóbulos rojos: presencia de enterocolitis necrotizante, infecciones y a largo plazo un neurodesarrollo negativo o alteraciones neurológicas posteriores. Entonces, nosotros concluir si los beneficios superan los riesgos todavía es controvertido. Se requieren más estudios. En esta diapositiva les he puesto todas las vías que existen en el mundo, tanto en Brasil, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Holanda, Australia, y lo que salió en el Cochrane en el 2011, pero nosotros nos guiamos del consenso de CIBEN, que se basa en dos estudios, el de Olds del 2002 y el de Newhaven del 2006, y se resume en esta diapositiva. Si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria con una presión de la vía aérea media mayor a 8 centímetros de agua y un FiO2 mayor a 0.4, o el paciente está en CIPA mayor a 6 centímetros de agua y un FiO2 0.4 con un hematocrito menor a 35 a 40, yo lo tengo que transfundir, o sea, es un criterio. Y el volumen a transfundir es 10 a 15 mililitros por kilo en 2 a 3 horas. Si el paciente tiene clínica de hipovolemia con hematocrito menos de 35, 15 mililitros por kilo en 1 a 2 horas. Si no existe evidencia de déficit respiratorio con un hematocrito menos de 30, o uno más de lo siguiente: taquicardia, aumento de la necesidad de oxígeno, aumento del lactato más de 2.5, presencia de apneas, si es más de 10 en un día, o 2 que requieren ventilación a presión positiva, pobre ganancia ponderal con calorías más de 100 por kilo por día, o si necesita el paciente una cirugía mayor, el volumen a transfundir es 15 a 20 por kilo en 2 a 4 horas. Y hemoglobina menos de 7 con un hematocrito es menor a 20, asintomático y con reticulocitos menor a 100.000 por microlitro, yo lo transfundo 15 a 20 mililitros por kilo en 2 a 4 horas. Ese es el resumen. Ahora algunas situaciones especiales. En hidros inmunológicos. La presencia, hacemos el diagnóstico de hidros en un paciente con edema generalizado, tanto de intraútero o postnacimiento, con derrame en más de 2 cavidades serosas. La causa más frecuente, pero que ahora ya es poco frecuente,
Su presentación es de causa inmunológica, que es por anticuerpos maternos por antígenos en linfocitos fetales, sobre todo con la incompatibilidad RH, y que el paciente va a cursar con anemia severa e hipovolemia. Si tiene el paciente hipervolemia, yo no lo puedo transfundir. Es un paciente que está en ICC, y si yo le transfundo glóbulos rojos por la presencia de anemia, al paciente yo lo voy a descompensar y le puedo ocasionar la muerte. Entonces, ¿cuál es el manejo? Es un paciente crítico, tenemos que tener todo el equipamiento para hacer una reanimación avanzada, ventilar, drenar los derrames, tener glóbulos rojos, en este caso de la mamá, compatibles con la sangre de la mamá, o bien O negativo. Mientras yo le hago el procedimiento, tengo que tomarle del cordón una hemoglobina o hematocrito de urgencia. Y la indicación es exsanguíneo transfusión. Isovolumétrica, a veces se requiere parcial. Generalmente, la mayoría de veces con 20 a 40 mililitros por kilo, o sea, una exsanguíneo transfusión parcial. Yo puedo llevar al paciente a un hematocrito más de 30 o igual a 30, que es el objetivo. ¿Cómo yo calculo? Por cada 3 mililitros por kilo de paquete globular que le hago la exsanguínea transfusión, aumenta 2 a 3% el hematocrito. Dependiendo del hematocrito inicial, yo calcularé el volumen a transfundir. A veces, cuando no se llega a 30, se le da otro volumen de exsanguínea transfusión. En anemia hemolítica. Entonces, anemia hemolítica es cuando el paciente tenía anemia, reticulocitos aumentados, un directo, positivo, o negativo si es positivo si es por causa inmunológica, o negativo si es por alguna deficiencia enzimática o de hemoglobina que el paciente tenga hemólisis. Entonces, si el paciente tiene una anemia muy severa o tiene clínica de anemia severa, lo principal es corregirla, en este caso transfusión. Los glóbulos rojos que se transfunden en un paciente con anemia hemolítica por lo general no se hemolizan, así parezca un poco extraño decirlo, ¿ya? Y según los criterios de transfusión yo le transfundiré 10 a 15 mililitros por kilo. En cuanto a opciones de manejo, inmunoglobulina intravenosa. La función de la inmunoglobulina es bloquear los receptores de los macrófagos, los natural killer y las células del retículo endotelial que destruyen los eritrocitos. Algunos estudios que se han hecho concluyen de que pueden prevenir la hiperbilirubinemia significativa, o sea, con esto reducir la necesidad de fototerapia y exsanguíneo-transfusión. El objetivo de la fototerapia y exsanguíneo-transfusión es el efecto neurológico nocivo que causa esta al paciente. Pero la FDA no ha aprobado todavía el uso de inmunoglobulina en neonatos, así que no se puede usar. Efectos adversos que se han relacionado a inmunoglobulina, NEC, anafilaxia, disfunción renal, abula, meningitis aséptica. Anemias de origen genético, acá solamente voy a hablar de las dos principales, pero ya sabemos que se puede presentar por trastornos de la membrana, defectos de la hemoglobina, deficiencias enzimáticas. En trastornos de la hemoglobina, sobre todo anemias de células falciformes, aunque su presentación generalmente es en la vida del lactante, generalmente 4 meses, pero a veces, aunque no es tan frecuente, se puede presentar alguna sintomatología en el recién nacido. Es de carácter autosómico recesivo, hay un defecto en la globina beta de la cadena de la hemoglobina, se reemplaza el aminoácido valina por ácido glutámico y se produce la hemoglobina S. Ante la disminución de oxígeno, esta hemoglobina se transforma en gel, distorsiona la membrana y produce las células falciformes. Como les dije, es raro que en neonatos se presente, pero se puede presentar. Generalmente las manifestaciones clínicas son a los 4 meses. El diagnóstico es con electroforesis de la hemoglobina y el tratamiento es básicamente asociado a la prevención, o sea, soporte, profilaxis antibiótica, inmunización. Y en cuanto a la anemia por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es un poco más frecuente,
Acá se va a producir hemólisis por incapacidad del glóbulo rojo ante situaciones oxidativas, ante situaciones estresantes, infecciones, fármacos o fiebre. Hay niveles bajos de glutatión reducido en esta célula. Es ligado generalmente al sexo, más común es en pacientes masculinos. Es una anemia hemolítica con un directo negativo, como les había mencionado antes. El diagnóstico se hace mediante la visualización de los cuerpos de genes. Y el tratamiento, si la hemólisis es significativa, transfundir si tiene criterio, prevenir la hiperbilirubinemia y evitar estos fármacos. Acetaminofén, trimestoprim, sulfas, aspirina y ácido nalicílico, que pueden al paciente generarle cuadro o crisis hemolítica. Entonces, básicamente eso es lo que he encontrado en cuanto a estrategias de manejo en pacientes con anemia neonatal en general. Si ustedes se dan cuenta, todo esto está descrito, casi nada ha cambiado, avances no hay significativos, se requieren más estudios, ¿sí? Tal vez el estudio principal es ver si es que la terapia transfusional restrictiva versus liberal muestra algún resultado, sobre todo a largo plazo, que tiene que ver con el neurodesarrollo, y básicamente el manejo está enfocado a las medidas preventivas. El clampaje, la reducción de la pérdida de sangre hiatogénica, que eso depende de nosotros, también depende de las instituciones, instaurar laboratorios de microanálisis, administración temprana de suplementos de hierro, las adherencias a las vías de transfusión. ¿Sí? Es importante ese punto para reducir la necesidad de transfusión sanguínea. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta en la Victoria? Solamente para que me aclares algo que todavía. En realidad, yo hace un año hice neonatología. Estuve rotando en el servicio después de mucho tiempo, 2 meses en la sala de diabetes prematuros. Y siempre yo creo que no solamente de pediatras, sino de muchos pediatras que pasaban a la visita, la disyuntiva, cuándo transfundir y cuándo no. Lógicamente, tú has mostrado ya el consenso, digamos, los patrones que nos indican en qué condiciones debemos realizar una transfusión sanguínea, teniendo algunos parámetros claramente explicados, digamos, por ti, ¿no? Pero, digamos, yo tengo un neonato que estoy pasándole la visita, que solamente está en la sala de prematuro, como decimos entre comillas, parengón, que no tiene ningún factor de riesgo, no tiene en ese momento sepsis. Y sin embargo, entre sus controles le deciden hacer un manejo de control, como generalmente se hace en estos neonatos, y de pronto, cuando está yendo tan bien, te pide una hemoglobina menor de 8. Pero clínicamente el paciente no sé quién, no tiene signos clínicos de está taquicárdico, no está diaforético, irritable, etc. Pero a veces, como que tú dices, la piensas, ¿no? Pero, como tú lo has dicho, riesgo-beneficio, muchas veces lo que ya significa hacer una transfusión sanguínea ahora, porque antiguamente, si hablamos o nos retrocedemos en el tiempo hace 30 años, se transfundía con mucha facilidad. Es más, la doctora Burga, cuando decía que en su época de hace 30 años, inclusive directamente se extraían las muestras de sangre y inmediatamente le ponían al neonato prematuro. Entonces, a veces aún habiendo estos consensos, a veces es un poco difícil en un momento, a veces, digamos, decir trasfondo o no trasfondo. Entonces, sí o sí, en un neonato que está precorte, que no tiene nada, ¿en cuál, digamos, es el límite de digo, no, si esté bien, yo tengo que realizar la transfusión? En este caso, yo tengo que valorar a cada paciente en particular. Si yo tengo un neonato que tiene una hemoglobina menor a 8, o como dice el criterio, el último criterio de transfusión, menor a 7, pero está asintomático, nosotros cometemos el error de solamente quedarnos con el hematocrito. Ahí nosotros tenemos que valorar si el paciente en poco tiempo esa hemoglobina la puede recuperar. Y cómo vemos nosotros si es que tiene respuesta ante la anemia. Tal vez en este hospital no hacemos dosaje de reticulocitos, pero el criterio dice bien claro, si tiene reticulocitos menos de 100.000, ese paciente va a seguir cayendo su hemoglobina.
y en ese caso sí se tiene hemoglobina. Pero nosotros nos quedamos solamente con el hemoglobina. Tendríamos que tomar Retix. Si los Retix están más de 100.000, ese paciente tiene respuesta, se posterga la transfusión y se valora si la hemoglobina subió. Generalmente, si el paciente está asintomático, se debe esperar la respuesta mínimo 2 semanas. ¿Sí? O sea, no sé si ha quedado claro. No es solamente quedarnos con el hematocrito, sino la respuesta. O sea, el paciente tiene depósitos de hierro, está produciendo reticulocitos. Si vemos que no está produciendo reticulocitos, esa anemia va a seguir cayendo. De repente no lo transfunda, pero pasan unos días y comienza a tener síntomas. Y ahí necesariamente se va. O sea, la valoración es en cada paciente según su respuesta, no solamente hematocrito. Tenemos que valorar otras cosas. Por ejemplo, para decir, si yo tengo que ponerme tras un paquete globular o sangre total, digamos para transfundir sangre total. A pacientes para corregir anemia solo es paquete globular. Sangre total no, porque sangre total es plasma. O sea, plasma más glóbulos rojos. En ese caso no tendría criterio para recibir sangre total. Sangre total sí en sanguíneo transfusión, porque reemplazo volumen, o sea, glóbulos rojos y plasma, y le tengo que poner glóbulos rojos, sangre total.